no me convencieron ni un poquito. Buenas tardes. Ah, le cambié. Buenas noches. Ay, qué bueno que estemos juntos entonces. La verdad hoy no me invitaron, vieron que siempre cada domingo que pasen dicen, bueno, lo vamos a invitar al hermano Mario, hoy no me invitaron, así que me voy a invitar yo solo a compartir de la palabra. Qué bueno que hoy podamos reunirnos, ¿no? Como por ahí decía Leandro, a veces no vernos en la semana por ahí se hace largo, ¿no? Y a veces compartir con otros ahora requiere de que uno disponga de tiempo de salir a visitar o mandar un mensaje o hablarle a las otras personas para poder estar en comunión. Y les cuento que estamos llegando al final de nuestro tema, ¿no? Esto de creyentes a discípulos. Y durante cada domingo hemos visto distintas facetas de lo que pasar de un lado hacia el otro, que no se logra mágicamente, sino con disciplina, con estudio de la palabra, con un compromiso, que es lo que nos diferencia entre un creyente y una persona que es discípulo. Además que el discípulo trata de dejar todas las cosas que lo van a distraer, que lo van a comprometer con otras cosas que no sea seguir a su maestro. Y cada uno de nosotros estamos hoy acá porque en algún momento entendimos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que nos dijo que le siguiéramos a Él. Y estamos acá tratando de seguirle a Él, escuchando su voz, tomando información para nuestra vida, para bajarlo en nuestro diario vivir y para poder transformar nuestra manera de ser. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es que el Dios que de las iniciativas. Y cuando uno se pone a mirar en esto, tal vez se puede preguntar, bueno, ¿qué es una iniciativa? Tuvimos justo un corte ahí. Tenemos un Dios de iniciativa. ¿Qué entendemos por iniciativa? Bueno, uno buscando en el diccionario, esto lo puede encontrar en el diccionario, dice la iniciativa es la capacidad de actuar por cuenta propia, proponer ideas, tomar decisiones, sin esperar a que otros den instrucciones. Puede referirse tanto a una habilidad personal, a alguien que es proactivo, a alguien que hace cosas, como puede ser también una propuesta formal, como un proyecto, un plan de acción. Gracias. Seguramente que en algún momento escuchamos la iniciativa de un gobierno por querer implementar algo nuevo que no se venía haciendo y decimos que el gobierno tiene la iniciativa de empezar a solucionar conflictos o problemas. Pero acá estamos hablando desde la perspectiva del ser humano. Hablamos de una persona que tiene la capacidad para encarar cosas, que no hay que empujarlo para que haga las cosas. ¿Sí? Si tiene que salir a buscar trabajo, no se va a quedar en la casa esperando a que alguien lo llame para decirle, che, tenés trabajo, sino que ¿qué va a hacer? Se va a movilizar a buscar trabajo, porque necesita el trabajo. Entonces no se va a quedar. Una persona que tiene iniciativa y que hace las cosas. Pero hoy el enfoque no es desde nosotros hacia Dios. El enfoque es de Dios hacia nosotros. Él es el que toma la iniciativa. Y quiero compartirte 3 puntos que nos van a llevar a pensar en el Señor. La primera de estas, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. No se trata de nuestra vida, no se trata de nuestros objetivos, no se trata de las cosas que nosotros queremos lograr en la vida, que no está mal. Me imagino que todos en algún momento pensamos en ponernos de novio cuando estábamos solos. En algún momento pensamos en formar una familia, en algún momento pensamos a tener nuestros hijos, en algún momento pensamos tener nuestra casa, tener las cosas que uno quiere, porque cuando éramos chicos nos dijeron, no sé si a ustedes le dijeron, pero a mí me dijeron que el que se casa, ¿cómo dice el dicho? Casa quiere. Entonces empieza a buscar ¿qué? Las cosas que uno necesita. Y por ejemplo, yo le digo a los jóvenes de esta época que por ahí le cuesta conseguir a una persona, porque estamos en una sociedad en la cual el cristianismo se diluyó mucho y no hay un compromiso como había antes, no hay una entrega total por las cosas del Señor y cuesta conseguir jóvenes comprometidos, ya sea de hombres o de mujeres. Y lo más interesante de esto es que los jóvenes hoy tienen que estar orando justamente por una persona que ame a Dios y que lo ame a ¿quiénes? A ellos. Porque de eso se trata, de que tanto el uno como el otro, cuando formen una familia, se puedan sumar a lo que Dios quiere hacer, no para nosotros, sino para la gloria de Él. Y hay unas cosas que tenemos que entender con la iniciativa de Dios. No se trata de nosotros, sino se trata de Él. Porque Dios primero nos ha elegido. San Juan capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias. San Juan capítulo 15, versículo 16. La primera vez que escuché este versículo, primero fue de lectura personal, pero después lo escuché a una persona que lo apropió como sí mismo y siempre hablaba de que Dios lo había elegido para cumplir una tarea. Y capítulo 15, versículo 16, dice el escritor, no me elegiste vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre de mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Quién es el que empieza el trabajo? ¿Quién es el que empieza a elegir? No somos nosotros. Cuando vamos a 1 Juan, no somos nosotros los que amamos a Dios primero. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó a nosotros primero y entendimos lo que era el amor. No es que nosotros salimos a buscar a Dios. Capítulo 3 del libro de Romanos, vamos a encontrar que dice que no es justo ni aún uno. Todos se desviaron, cada uno por su camino, cada uno hizo lo que quiso y nadie buscó a Dios. O sea que de parte del ser humano, encontrarse y tratar de tener una relación con Dios era imposible. Y si lo quiso hacer, lo quiso hacer a través de la religión. Ahora, la iniciativa de Dios es que Dios nos ha elegido a nosotros. Y no estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de que Dios nos eligió a través de Cristo. Y dice ahí la palabra, os elegí, tiene que ver con esto de seleccionar o escoger para uno mismo, para llevarse a sí mismo, para acercarlo hacia sí, hacia su propia vida. Dios nos ha elegido en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos ha amado. 1 Juan 4:19. Libro de 1 Juan capítulo 4 y versículo 19. Ajá. Poquito de todo por ahí. Capítulo 4 y versículo 19. Dice el capítulo 4 y versículo 19. Nosotros, lo que decíamos recién, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, y la palabra amor ahí tiene que ver con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor que exige acción. Yo no le puedo decir a una persona, cuando le decía a mi esposa, yo te amo, ¿sí? Porque podemos decir yo te amo, pero esa palabra tiene que estar completada con una acción. No puede quedar solamente en la palabra. Si yo le digo yo te amo, pero le levanto la voz y lo trato mal, no estoy mostrando amor. Estoy diciendo lo opuesto al amor. Si yo le digo yo te amo, pero no estoy velando por las necesidades de la persona que está a mi lado, no estoy demostrando amor. Si yo le estoy diciendo a mi hijo yo te amo, pero no lo disciplino, no le estoy mostrando amor. Si yo le digo a mi hijo yo te amo, pero no soy capaz de darle un consejo de la palabra de Dios, o cuando tiene que escoger amistades, o cuando tiene que escoger justamente a la pareja que va a estar con él toda su vida, entonces no amamos a él, no lo amamos como deberíamos. Y sin embargo dice que Dios nos ama de una manera incondicional y sacrificialmente, y dice capítulo 3 y versículo 16 de San Juan que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho ¿qué? ¿Qué hizo qué? Él se puso en movimiento. Él se puso en movimiento por nosotros. Entonces cuando hablamos de que no se trata de nosotros y se trata de Él, hablamos de que Dios nos eligió, pero que Dios nos amó. Y aún lo sigue haciendo. Y aunque a veces nos comportemos como hijos pródigos, como decía Leandro recién cuando estábamos, hijo pródigo, ¿se acuerdan lo que significa el hijo pródigo? Aquel que se fue de la casa del padre, teniendo todo a favor de tener todo lo que necesitaba. Un sustento, una casa, una guía, un consuelo, una familia, hermanos, tenía todo en la casa y aún así decidió irse fuera de la casa y vivir alejado de lo que el Señor tenía, de lo que su padre tenía para él. Malgastó todo lo que tenía, pero a veces tuvo que llegar hay muchas personas que tienen que llegar a conocer el fondo, como lo hizo él. De tener todo a no tener nada. De tener que comer a no tener que comer. De tener quien lo cuide a estar solo. Pero aún así el padre lo esperaba. Todas las tardes lo esperaba para que fuera a su casa. Por eso cuando hablamos de amor incondicional y sacrificialmente hablamos de Dios. No se trata de nosotros. Cada vez que venimos a hablar del amor y de la elección hablamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el primer punto es, no se trata de nosotros sino de Él. El segundo punto, dice acá el escritor, no se trata de nuestros proyectos sino los de Él. Seguramente que todos empezamos este año con todas las ganas, ¿no? Siempre cuando terminamos un año y empezamos el otro, empezamos a proyectarnos y tal vez los que están en los últimos años de una primaria van a decir, uy,
ya está, se me acaba el ciclo. Y los que están saliendo y saben que tienen que entrar, y ahora entro a otro nivel. Y empiezan las nuevas cosas. ¿Y qué va a pasar? Y los compañeros y la escuela que me va a tocar, los maestros de 3 o 4 a tener 14 que están ahí todos exigiendo algo. Si vas a cambiar de trabajo, empezás de nuevo y vas a conocer un nuevo jefe. Vas a conocer otra forma de ser, otra forma de hacer las cosas. Pero vienen cambios. Y vienen proyectos y van pasando los años y decimos, bueno, este año me voy a comprometer a eso. Pero dice Dios que hay proyectos que son parte de lo que Él quiere para nuestra vida y hay proyectos que nosotros planificamos sin Dios. Y acá es donde quiero hacer justamente la diferencia. Porque no se trata de los proyectos nuestros, no se trata de los proyectos de Él. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, acompáñame ahí. Vamos a ver lo que Dios le está diciendo a su pueblo que estaba en la cautividad, que estaba, en el momento de crisis absoluta, con temores, con miedos, y Dios se tiene que acercar para consolarlos a ellos y recordarles el amor que tenía por ellos y que no había cambiado a pesar de que ellos habían cambiado. Jeremías capítulo 29 y versículo 11 dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Dios tiene un plan para nuestras vidas, tiene un propósito. No se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino se trata de lo que Él quiere hacer. Y dice la NTV, lo traduce mejor, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios, dice Isaías 55, son más altos que los nuestros. Por eso debemos seguir a Dios y consultar a Dios para que Dios nos diga, Señor, ¿qué querés que haga? Siempre se me vienen a la mente las 2 preguntas de Juan cuando Juan se encuentra con el Señor. ¿Se acuerdan? Señor, ¿quién eres? La primera pregunta, ¿qué le dice el Señor? Yo soy el que vos perseguís. Yo soy el que vos perseguís. Hechos capítulo 9. Y la segunda pregunta que le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, bueno, entra, te van a llevar, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Saben qué? Me he puesto a pensar que muchas veces no le decimos a Dios, Señor, ¿qué querés que haga? Sino que siempre le decimos, Señor, vení a acompañarme en lo que yo quiero hacer este año para ti. Y son totalmente 2 cosas distintas. Porque en una es el Señor el que determina el plan. En el otro soy yo el que determina el plan y le pido al Señor que apruebe ese plan. Por eso dice el escritor, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y ahí dice 2 características de este plan. Un plan bueno, en primer lugar, y un plan de futuro y esperanza. Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos aclara un poquito esto. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, el libro del Nuevo Testamento, dice el escritor allí, un pasaje también muy conocido que siempre lo decimos de memoria, pero Romanos 12:2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué dice? La buena voluntad de Dios. Y si a ellos le dijo que era agradable, que era buena, y que daba futuro y esperanza, a nosotros nos dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. La voluntad del Señor para tu vida es agradable y perfecta. Por eso cuando nosotros nos proyectamos, como Pablo se proyectó, ¿qué dijo? Fue a los ancianos de la época, a los poderosos, a los religiosos, y dijo, denme cartas y yo voy a buscar a todos los cristianos y se los voy a traer acá presos. Y el que no quiera venir, lo mato. ¿Qué hicieron los otros? Le dieron todos. Él agarró todo su plan, su vida, y cuando llegó el momento se encontró con el Señor. ¿Y qué pasó con esos planes? Se deshacieron todos. Quedaron todos en el olvido. No sirvieron para nada. Por eso, cuando hablamos de planes, hablamos que el proyecto de Dios, las cosas que Dios tiene planificadas, son mucho mejores que las que nosotros podemos pensar. Por eso siempre se nos enseña y se nos aconseja, y desde la palabra nos dice que cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos que ir a lo que la palabra de Dios dice.
Cada vez que le vamos a decir a nuestros hijos que en qué corregirlos, porque no estoy hablando de que sean perfectos como nosotros tampoco somos perfectos, ¿eh? Nosotros también tenemos que pasar por la Biblia para corregirnos. O Santiago nos dice que nos debemos mirar en la palabra del Señor, en la perfecta ley que es común. Espejo. Y quieran o no, entramos al baño y ¿qué hacemos? Miramos el espejo. Miramos el espejo. Todos los días lo hacemos. Todos los días tenemos que ir a la palabra para mirar en el espejo. Y para saber las cosas que tengo que cambiar. Está bien, a veces hay cosas que ya no se pueden cambiar, ¿no? Sí, una arruga acá ya no se puede cambiar. Una mancha en la cara ya está, no se puede cambiar. Hay cosas que no se van a cambiar. Pero no estamos hablando de aspectos físicos. Estamos hablando del corazón. Planes de Dios que tienen un propósito, que tienen esperanza, que tienen un futuro. Ahora, hay cositas que vamos a ver. Hay 3 características con respecto a los planes del Señor. La primera de ellas, Romanos capítulo 12, versículo 4, función. Romanos capítulo 12 y versículo 4. Romanos capítulo 12, estábamos ahí hace un ratito, y versículo 4. Y dice el escritor, capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea que el plan de Dios, primero y principal, tiene para que vos tengas una función. O sea, que si hoy lo estás haciendo, sirviendo, trabajando para el Señor, no estás cumpliendo una función. Y ahí dice el escritor, la función es praxis, es la práctica, el hecho o la obra. Cuando mi papá falleció, mi mamá decía, imagínense, nos toda una vida y separarse así de golpe, ¿no? Decía, tenemos que hacerle juicio a los doctores que lo atendieron por mala praxis. ¿Qué entendemos cuando decimos mala praxis? Que los doctores, ¿que hicieron qué? Se hicieron mal las cosas. Se hicieron mal las cosas. Cuando hablamos de una investigación, si hay una mala praxis, una mala forma de hacer todo el procedimiento, se puede, el mismo el fiscal o el mismo juez puede invalidar que eso que se estaba haciendo estuvo mal hecho, ¿no? Hay que volverlo a hacer. No, Enrique debe saber más que yo de esto. Entonces, acá está hablando de que hay una función que nosotros tenemos que desarrollar dentro del plan de Dios. Y si te pones a fijar, dice el versículo 4 que leímos recién, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿De qué cuerpo está hablando? Humano. Puede ser cuerpo humano, pero está hablando de la iglesia. Por eso cuando hablamos de que Dios tiene un proyecto para nuestra vida, quiere decir que tiene una función. Hay una función que vos la tenés que cumplir. No la puede cumplir el que está al lado, no la puede cumplir el que está atrás. Hay una función que vos tenés que cumplir. Primero y principal. Segunda cosa, hay un lugar, San Juan 15, 16. Lo leímos recién. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a ustedes y los he puesto para que ¿qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y la segunda cosa es no solamente una función, sino un lugar, colocar, poner. Hay un lugar donde tenés que cumplir vos una función. O sea, Dios te da la función y te da lugar para que ejerza la función. ¿Se entiende? Yo quiero agarrar y podar mi casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprar un serrucho o agarrar qué cosa? Una tijera. Quiero podar los árboles de casa. Por lo general buscamos un serrucho, ¿sí? Para podar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Un martillo tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprar? Una tijera. O una tijera. ¿Qué más tengo que comprar? Vamos, che, me van a decir que nunca cortaron una rama de la casa y podaron un árbol. Un serrucho. Una escalera, un serrucho. Compramos las cosas que necesitamos para subirse, lo acomodamos y empezamos a cortar. Compro lo que necesito. O sea, busco un elemento que tiene una función y lo ejerzo en un lugar. ¿Dónde? Arriba del árbol cortando. Lo mismo hacíamos en casa, ¿eh? La casa de mis padres tenía 3 árboles al frente y todos los años nos subíamos con mi hermano y nos trepábamos arriba y nos gustaba. Estábamos ahí arriba, era un árbol así de 3 ramas grandotas, entonces nos quedábamos arriba, parecía una casita. Para los que nunca tuvimos una casita de chico, para nosotros era divertido, nos subíamos arriba. Obviamente era medio peligroso porque
como de acá al techo teníamos los cables que cruzaban, los cables de luz. Pero bueno, era nuestra función de divertirnos, estar ahí arriba y cortar las ramas. Pero había una función y un lugar donde ejercer la función. Y todo esto tiene que ver con el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Porque del momento que aceptamos a Cristo, y lo veíamos ayer en la reunión con los chicos que estábamos haciendo el curso de verdades fundamentales, Dios nos da un don o una capacidad para que nosotros la podamos ejercer en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y dos? Bueno, el talento, que solemos decir, o la capacidad, viene cuando vos naciste, de mamá y papá. Entonces tenés una capacidad, algunos para el arte, algunos para la contaduría, algunos para la ingeniería, algunos para las matemáticas. No sé, hay una capacidad que vos tenés seguro que te sale con facilidad, que a otro no le sale. Ahora, soy hombre, no sé si Anabela que el otro día hizo los cuadros, ¿se acuerdan todos los cuadros que hicimos? Que hicimos para el campamento. Vos me pones a mí con el serrucho y la madera, y eso capaz que termine en el fuego, lo que yo haga, porque no va a tener forma. Pero hay personas que tienen esa capacidad. Hay personas que también tienen otro tipo de capacidades, no sé, puedo hablar de la música, de un montón de cosas. Pero son capacidades que vienen cuando vos naciste de papá y mamá. El don, no es una capacidad que viene cuando vos nacés. Viene desde el momento que vos aceptás a Jesucristo, entonces Dios pone el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu pone un don para que vos le ejerzas dentro de la iglesia. Entonces, ahí podés encontrar el de enseñanza, el de misericordia, el de dar, y podemos seguir montando un montón de cosas que tienen que ver con el ministerio de la iglesia. Por lo general, el primero siempre lo llevamos a cabo, porque hacemos las cosas que nos gustan. El segundo, nos cuesta tiempo descubrirlo, pero vos lo tenés. Por lo menos uno lo tenés. Y Dios está diciendo que te di una capacidad, te di un don para que lo ejerzas, ¿dónde? En el cuerpo que es Cristo. Por eso cuando hablamos no se trata de mis proyectos, se trata de que Él me capacita, me da un lugar, te dice, ahora quiero que sirvas, y si yo no sirvo, me voy para el otro lado, no estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Para que la tercera de las cosas, vimos dos ahí, la tercera de las características tiene que ver con fe. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo del 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 29. Y dice acá el escritor, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, presta atención, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el tercer punto no tiene que ver con una función, con un lugar, sino tiene que ver con el propósito de Dios, que pongas fe. Dios te está diciendo que lo tenés y lo tenés que ejercer. Y a veces nos podemos comportar como Moisés. Entonces Dios lo llama a Moisés y dice, Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, llévalo a la tierra de Canaán, yo te voy a mostrar, llévalo para allá. ¿Qué dijo Moisés? No, yo no puedo, yo soy medio tartamudo, no puedo hablar. A mí me sale el cordobés. No puedo hablar. Bueno, dice Dios, está bien, tenés razón, ahí está tu hermano, Aarón va a hablar por vos. Bueno, Señor, pero yo no puedo ir porque no tengo... ¿Qué voy a hacer yo si no mis capacidades? Me comparo con otro, ¿no? Es típica, ¿no? De compararse con otro. Me comparo con otro y no tengo tantos dones y capacidades como él, ¿no? O como ella. No, yo no quiero servir. Y Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y una vara. Bueno, tirarla al piso. Y la vara se transforma ¿en qué? En serpiente. Y dice, ahora tomala, no por la cabeza. ¿Por dónde tomala? Por la cola, peor todavía.
Y sin embargo la garza se transforma en vara a través de su mano. Y una tras otra, él presentando sus excusas para no hacer lo que Dios quería. Y Dios le dijo, ya te puse todo, tenés que ir a hacerlo. Cuando hablamos de fe, hablamos que no hay mérito de nuestra parte para servir al Señor. Es Él el que nos capacita, es Él el que nos da la fortaleza. Y dice acá, lo necio habla de lo que no tiene conocimiento, lo débil, el que está sin fuerza, lo vil, el que no tiene familia, y lo menospreciado, sin valor. ¿Y qué dice Dios? 2 veces dice que escogió para avergonzar. Y después se escogió para deshacer. ¿Cómo no llego a entender? Dios está diciendo que lo único que necesitas para servirlo a Él es a Él. No necesitas a Él. Lo necesitas a Él. Él ya hizo todo para nosotros. ¿Y somos lo necio o no? Yo miro la lista de esas 4 cosas y tengo 5. Pero muchas veces nos comportamos como necios, no creer lo que Dios nos dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y nos comportamos cuando necios, cuando el Señor me dice, dale, yo te estoy capacitando para que vaya a la obra. No, Señor, yo no puedo. O yo no tengo tiempo. Estamos en la época de que no solamente no puedo, sino que no tengo tiempo. Lo necio, lo débil. Muchas veces, si me sobra tiempo, porque calculamos que menos tiempo de trabajo, más tiempo tenemos para poder descansar y más tiempo para servir al Señor. Y no se trata de eso. Se trata que las fuerzas te las pone el Señor. Se trata que el ánimo te lo pone el Señor. Por eso tenemos que estar bien con Él. Lo vi sin familia. Qué precioso que tengamos todo este encuentro de personas acá. Todos pertenecemos a la misma familia de la fe. Y lo último, lo que no tiene valor. Yo siempre lo cuento, cuando éramos chicos y jugaba al fútbol. ¡Qué jugador! No, cuando jugaba al fútbol, y lo contamos cuando vino, Cuando vino Leo. ¿Sí? Que jugábamos, hacíamos el Inter Iglesias, allí el 12 de octubre en Córdoba. Inter Iglesias era que se juntaban las iglesias de Córdoba y hacían un torneo de fútbol, de vóley, de espadeo bíblico y no sé qué otra cosa más. Y la iglesia nuestra era tan espiritual que nos notábamos en fútbol. no notábamos nada espiritual, todo era deporte. Antes de llegar a jugar con ellos, en la escuela, siempre me agarraban y me dejaban al último. Entonces cuando íbamos a jugar, pasaban todos. ¿No te ha pasado eso en algún momento de tu vida, en la escuela? Te eligen a todos y vos estás como el último ahí diciendo, ¿y a mí quién me va a elegir? Camilo, ¿ves? ¿Y a mí quién me elige? Y eras el último. Y bueno, decía, que venga para el lado mío, decían, ¿viste? Como diciendo, no me queda otra. Pero sin embargo el Señor dijo, yo te escojo a vos. Yo te escojo a vos. Y te escojo a vos. A pesar de que el mundo te haya despreciado. A pesar de que el mundo te haya dejado de lado. Yo te escojo a vos. Porque yo a vos te amo. Entonces, nos comportamos cuando necios, cuando no creemos que Dios me está llamando a que lo sirva y que me ha dado una función y que me capacita para poder hacerlo. Entonces, no se trata de nosotros, de nuestros proyectos, sino los proyectos de Él. Y hay un ejemplo ahí de Israel en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 7. Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7. Por ahí vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido Jehová. Y os he escogido, pues vosotros eras el más, ¿qué dice? Que te digan así, te escogí porque sos el más insignificante. ¿Saben qué? Siempre me acuerdo de que David decía que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo. Cuando hablamos de los proyectos de Él,
hablamos de que no hay mérito alguno en nosotros. Es Él el que tiene que estar obrando en nuestras vidas. Y nos dice que nos escogió a pesar que para el mundo somos insignificantes. Por eso se trata de los proyectos de Él, se trata de Él. Y la última, no se trata de mi capacidad, sino de su poder en mí. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios, el capítulo 15 y versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Y dice, pero... Ahí están buscando todavía. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Pero qué? Porque yo soy un capaz, tengo mucha fortaleza, mucha gana, soy un positivo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Saben qué? Todos tenemos la gracia de Dios. Primero para salvación, porque Dios no nos dio lo que realmente merecíamos. Pero el segundo concepto de la gracia es que Él nos capacita para hacer la tarea. Es como que yo agarro un día, ojalá pudiera hacer esto, ¿no? Pero agarro un día y le digo, César, te voy a regalar un auto. Y César va a estar, qué contento, qué bueno. Bueno, ahora tiene el auto nuevo, así que no vamos a regalar nada. Pero te regalo un auto. Y César dice, bueno, me imagino que va al voucher de combustible. No, ahí yo te di el auto, vos arreglate como puedas. Para mover un vehículo, ¿qué necesitas? Aparte del combustible que de todos los días, necesitas un montón de otras cosas. Pero necesitas que eso se mueva. Y que alguien ponga el dinero. Y que alguien se haga cargo. Y que alguien pague el seguro. Y que te cubran las cubiertas cuando se gastan. Que el aceite, que el aliñado. Y un montón de cosas podemos decir. Por eso dicen que tener un auto es como tener una segunda familia. Pero Dios no nos deja solos. Dios dice que pone su gracia en nosotros para que nosotros podamos hacer la tarea. La NTV dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial en mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí. ¿Por qué cosa? Por su gracia. Y termina diciendo, depender de Él, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2 de 2 Timoteo y versículo 1. Dice así, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sabes que cuando alguien me dice, ay, pero yo no tengo tiempo porque tengo un montón de cosas y que no puedo y por aquello y qué sé yo? Depender de Él te da la fortaleza. Depender de Él te da la fortaleza. Ah, pero yo estoy cansado. ¿Quién no está cansado? Ah, pero no tengo tiempo. ¿Quién le sobra el tiempo? Ah, pero no tengo capacidad. ¿Y quién se cree superior a otros? ¿Te das cuenta que si ponemos a hablar, cada uno de nosotros no tendríamos 5 o 6 excusas como las que tuvo Moisés? Tendríamos muchas más excusas para dar. Entonces, depender de Él manifiesta su poder en mí, pero también crecer en Él. 2 de Pedro 3:18. Cada vez que leemos este pasaje siempre hacemos el énfasis en la segunda parte cuando habla de crecer en conocimiento, ¿o no? Cada vez que hablamos de qué crecer decimos hay que crecer en conocimiento, hay que crecer en conocimiento, hay que conocer el conocimiento, y está bien, pero no solamente en un conocimiento teórico, sino en un conocimiento que se lleva a la práctica. Pero 2 de Pedro 3:18 no solamente habla del conocimiento con respecto a la palabra de Dios, sino también con conocimiento a través del poder que de Dios está en nuestras vidas. Y dice, antes bien, crecer ¿en qué cosa? En la gracia. Y al lado, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto de crecer en la gracia? Tenés que conocer el poder de Dios en tu vida. Poder para dejar pecados, poder para cambiar,
poder para servir, poder para permanecer. ¿Cuántas cosas tenemos en el Señor? Y se vuelve a repetir aquello que decía Hechos: la piedra que los edificadores desecharon a venirse la cabeza del árbol. El mundo desecha a Dios porque lo evalúa y dice: no me sirve esto. Esto no es real, esto es cuento de alguna persona o algún invento de alguna cosa, pero nosotros los que hemos experimentado a Cristo, como termina diciendo 1 Corintios, para nosotros Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos hacer, cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar con la gente, cómo estar con las personas que están a nuestro lado, cómo ayudar al necesitado, cómo darle fortaleza a nuestros hijos, cómo guiar a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo ser como padre, como hijo, lo que sea que se nos ocurra, está acá. Y muchas veces es el último lugar donde vamos. El primer lugar es nuestra queja. Y el segundo lugar, tal vez, buscar la palabra del Señor. Por eso no se trata de mi capacidad, sino de su poder en mí. Entonces, un Dios de iniciativa, como vimos recién, es un Dios que se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de los proyectos de Él, pero también se trata del poder de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Y para terminar, te invito a que abras tu Biblia en el último lugar, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 20. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante, dice: y Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Pero dice después: y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién habla en el pasaje? De que Dios creó todo, de que Él sustenta todo y que todo es para Él. Si la creación tiene su propósito, ¿cuál es el propósito que tiene la iglesia? Si no es que nosotros demos a conocer al mundo a través de nuestra vida que Él es real. Por eso una de las cosas que termina diciendo aquí el escritor: y por medio de Él tenemos paz. Tenemos paz. Te invito a que podamos realmente reflexionar nuestras vidas, que realmente no se trata de nosotros. Él tomó la iniciativa en la cruz. Él toma la iniciativa para encaminarnos. Él toma la iniciativa para mostrarnos los planes, pero Él toma la iniciativa para darnos el poder y cumplir aquello que Él tiene ya planificado. Quiera Dios que podamos, como decía acá el escritor, que todo es por Él y todo es para Él. Vivamos de esa manera, para que podamos realmente ser hijos dignos de aquel que nos salvó. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo. Gracias porque podemos venir ante ti agradecidos por la obra de Cristo, agradecidos por elegirnos, agradecidos, Señor, porque nos manifestaste amor, agradecidos, Señor, porque nos diste un propósito, un lugar, nos diste, Señor, la oportunidad de conocerte y de mostrarnos que los planes que tú tienes, ¿sí?, son mejores y mucho mejores que los que nosotros podemos hacer.
Ayúdanos a entenderlo, Señor, para que no hagamos a la inversa, Señor, de que planifiquemos nosotros y pidamos que tú vengas en auxilio en las cosas que necesitamos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a saber que así como el Hijo, Señor, que vino a la tierra con un propósito, sabiendo que todo era para la gloria del Padre, así nosotros podamos buscar la gloria del Hijo, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Participamos del pan sabiendo que Él se entregó por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sabios con nuestros tiempos, con nuestros pensamientos, con nuestra familia, con las personas que están a nuestro alrededor.